Parte 1. Sueños y pesadillas. Ascesis. Desde una elevada perspectiva aérea, de dron o ave rapaz, aislado en medio de la aridez encendida de un suelo semidesértico, un charco asfáltico aparece como si, del rectilíneo hilo de la carretera al que está conectado, sea pérdida y acumulación. Igual que sobre la arena un oscuro derrame de aceite de motor, o viscosa sangre emanada de una puñalada al riñón, adoptando una forma aleatoria, pero que se torna algo más cuadrada, regular, a medida que nos acercamos, hasta descubrirse en ella carbónicos trazos de puras sombras, debidos a la intensidad de la luz, los cuales esbozan rasgos anunciadores de una humana construcción, el complejo abandonado que poco a poco se distingue alberga. A mayor proximidad, podemos apreciar mejor cómo una solana asfixiante se abate sobre la estructura toda. Nos encontramos en lo que asemeja a una antigua área de descanso, con su amplio apartadero para camiones, un restaurante, un bloque hotelero e incluso un reducto vegetal, paradójico como un oasis en su extremo más meridional. Y continuamos descendiendo, y a pie de suelo, el astro hace ondular en evaporación la atmósfera de espejismo de la zona de aparcamientos, donde se reparte el pálido multicolorido de las artísticas carrocerías de los camiones, repelido el tórrido impacto de su radiación por el negro asfalto, del que se eleva en agitada mezcla junto con el aire, su poderosa luz dando relumbre a chimeneas, rejillas, llantas, tubos de escape, parachoques y cualquier otro elemento galvanizado perteneciente a los inservibles camiones por allí desperdigados, con sus largos tráileres, llegando en algunos puntos de dichas superficies a reproducirse destellante, erizado de rayos, tal cual luce en el cielo de cobalto, alternándose con los velos turbios en cristales, de lunas y ventanillas sucias que se superponen entre decoloradas pinturas ondeantes de la chapa, también obra suya, las cuales ostentan motivos fantásticos, groseros o macabros en decoración de las cabinas, rebajadas estas por montarse sobre neumáticos desinflados desde hace una eternidad, con las cubiertas resquebrajadas, el caucho aplastado, derretido, incidiendo con su lejano fuego por focos de desconchamiento abiertos en la imprimación, como el efecto de una lupa, hasta el metal y, en otros más avanzados, tratando de traspasarlo, cebándose en su corrosión formando eczemas rojizos que se acumulan en plagas de rumbre. Por el ambiente circula un aire de feria ambulante en rematada decadencia. Por momentos, la fantasía anticipa la aparición de alguna especie de esperpento, payaso demencial acorde a ello, pero nada. Nos adentramos en el aparcamiento, avanzando por entre el grupo de vehículos, sobre todo camiones. Ningún relieve importante en la lontananza, tan remota y sin importancia. La cabina de uno de los camiones muestra unicornios, cabalgando hacia el horizonte, en oblicuo, sobre un fondo de cielo malva, colores vivos, pastelosos, mediante un estilo estridente y lisérgico que contrasta con el inhóspito clima exterior, y de asfalto y a maquinaria hervidos en vapor. En algunas de las cajas de lona de los remolques hay abiertos agujeros, por sus flancos circulan los sempiternos aires de la ausencia del hombre. A poca distancia nos topamos con otra cabina de camión decorada, de igual modo vistosa. Pertenece a un vehículo al parecer potente, para el transporte de mercancías de gran tonelaje. Nos desvela el gusto embrutecido y obsceno del dueño. En ella figuran mujeres despampanantes, muy pintarrajeadas y ligeras de ropa. Una rubia, otra morena y una pelirroja. Sus atributos sexuales han sido exagerados hasta la deformación, como se solía, para satisfacer una mórbida pulsión masculina, exacerbada. Se ha puesto un énfasis excesivo en sus rasgos, expresiones y poses, con tendencia a la burda caricatura, como si hubiesen sido sacadas de un cómic pornográfico. Representan el estereotipo de puta instituido por el patriarcado. Así, sus bocas encierran un algo serpentil, su mirada de desafío lascivo, tentador, casi diabólico, el cual despierta el anhelo varonil de castigarlas, deseo justificado a su vez por coincidir con la voluntad divina, representada en la tierra por los padres de la Iglesia.
merecen castigo y que éste se lleve a término con sus propias armas, violación, maltrato, hasta el asesinato, y uno no debe de sentir culpa por experimentar placer con ello, porque había una temblorosa pupila verde fija en la pintura, pero se desvió fugaz. Torciendo por entre un hueco entre dos camiones, se llega a la última hilera de vehículos, bastante separada de un restaurante. Pero antes, a poca distancia, vemos a una persona con aspecto militar. Se trata de un varón joven, de complexión atlética, con la piel muy atezada. Viste un pantalón mimético y una camisa de imperio negros. Tiene los pies montados sobre el segundo peldaño del estribo del carro de tracción de uno de los camiones varados, contactando con las punteras de las botas. Se está ejercitando. Practica fondos inclinados en suelo, lastrando a las espaldas con un neumático relleno de fragmentos de ladrillos de hormigón. Cada vez, al bajar del todo y antes de volver a levantarse, justo al límite del rango de movimiento, se da un momento fugaz en el que siente la carga va a aplastarlo contra el piso, aprovechando el vacío de poder para lograrlo, y lo experimenta como su misma vida, en la competición biológica, su bote encima tratando de hundirlo. En su pasividad, al ceder con mantenida tensión a la fuerza gravitatoria, la rueda parece empeñada en querer vencerlo de una vez por todas, desarticularlo, mas su musculatura, con gesto mecánico, explotando, la rechaza una y otra vez, siempre con veloces acometidas, aunque lo son cada vez menos. Pronto el movimiento va tornándose lento, muy lento, le va ganando el peso, se une el temblor del sobreesfuerzo, mas continúa, inmerso en la gaseosidad de calor insoportable, con el ardiente asfalto abrasándole las manos, sin merma de concentración en la técnica del ejercicio que ejecuta. Sabe los músculos que ha de activar, el instante en que ha de hacerlo. Su rostro se muestra abotagado, muy enrojecido, marcando venas en sienes y frente, hinchadas como para estallarle, los ojos inyectados en sangre, en proyección de una mirada tan clara que parece rota. Por lo demás, mantiene una actitud estoica. Solo una pasión mística por el suplicio lo hace aguantar, de querer hacerse daño y castigarse, y ello retrasa el fallo muscular. Pero ve que ha llegado al punto crítico. Nota todo el peso de la realidad del mundo cerniéndose sobre él, en creciente disputa por la materia y espacio que particularmente ocupa. Unos deben sucumbir para el emerger de otros, unos sí y otros no, unos, igual que hiciera cuando se encontraba tendido, exánime sobre el mármol, aquella vez, al dejar de oponerle la mínima resistencia. La materia estrecha el cerco, cual una marabunta de insectos al acecho, en espera de penetrarle, alcanzado a cerrársele ceñidamente en torno, aprisionadora, envolviéndolo entre sus garras, y en abierta lucha por el quantum de espacio vital. Recuerda, sus pectorales rozan el asfalto, la barbilla alzada. Ahora la carga llega al límite de la opresión, hasta tal punto que no le deja hinchar el pecho para respirar con la inexorable determinación de hacerlo desaparecer. Busca fracturarlo, hacerlo implosionar para poder así proceder con su asimilación. Le faltan las fuerzas, todos muertos. Presiente el inminente fallo motriz, el desplome, entonces la voz, imperativo, sucumbirá oponiéndosele, una última expiración, esputando saliva con un bufido entrecortado entre dientes, sacudiéndose, en aceptación del todo o nada, resiste, consigue anclar los codos en lo alto, gimiente, dos formidables torres de huesos que lo soportan. Con esto concluye la última repetición, una más, ha progresado. La materia ha cesado en su empuje, retrocede, abre un claro alrededor y él se agranda, ocupando ese espacio, la masa ganados. Solo por la aceptación en último término de la autodestrucción y la muerte le ha sido concedido el privilegio de seguir siendo algo conquistado por la propia fuerza, a pulso de las propias fuerzas. Apoya los antebrazos y baja las piernas, decanta la espalda rodando sobre su eje y manteniendo la tensión, liberándose así de la pesada rueda. Se dispone a levantarse. Las venas hinchadas le serpentean por los brazos, enredadas a los magros y marcados músculos. Muestra una mancha negra en el antebrazo. Tiene el rostro abotagado y latiente de sangre.
Múltiples claridades de cicatrices rayan el sombreado gris de su rapado cráneo, una de las cuales le parte la ceja izquierda al bajarle por la frente, para terminar por hacerle un hoyuelo en el pómulo, saltando por sobre la cuenca orbital. Esta contiene un ojo severamente lesionado, mostrando el disco del verde iris parcialmente reventado, justo en el punto en el que se alinea con la brecha de la ceja, dispersando flotantes fragmentos, pigmentaciones por la lechosa esclerótica. A contraste con el otro, semeja un planeta colisionado, con la volátil masa de asteroides desprendida, congelado en el invariable estatismo fenoménico espacial. Tales heridas endurecen un semblante ya de por sí hierático. Una vez incorporado del todo, cada cosa a su alrededor se suma en una nébula verdosa que lo tambalea. Sus globos se exorbitan, da 2 pasos hacia la derecha. Sus ojos desvanecidos deambulan y van a fijarse en otro camión decorado, esta vez de largas distancias. Luce macabras pinturas, de esas repugnantes mexicanas que mezclan a mujeres con rasgos de calaveras, cadáveres y confundidas con la muerte. Mujeres muertas artísticas, mediante la erotización de sus cuerpos muertos, descompuestos y mutilados. Lo ha convulsionado una arcada súbita, haciéndole echar un gargajo de vómito, que hinchándose como una vela en el aire se ha desintegrado. Al coincidir ahora, casi hasta en nivel, la grieta del espejo trizado de su ojo con la muesca de la ceja, su mirada parece desbordar su ámbito, yendo más allá de la cara y haciéndole proyectar una expresión todavía más rota que la anterior, de como si tuviese partida hasta la misma alma. Y en ella, entre los brillos acuosos que han surgido, descubrimos por un momento aquel chico cautivo en medio de la ventisca, el que fuera el único superviviente a la masacre de su comunidad, pues, fugazmente, cual atravesado por la sombra de un ave sobrevolante, su rostro parece reflejar la misma turbación y desespero con que amaneció después del asalto. Su pasmo, el gesto de continuo aleteo palpebral, como no creyendo lo que veía, regresarlo a ese cuerpo transformado. Mas tal mirada es ocluida de inmediato, zanjada, volviendo a la opacidad, impavidez anteriores. Ya no queda nada que recuerde a aquel pobre chico, ni su madre lo reconocería si todavía viviese. Su rostro desolado, algo demacrado y prematuramente envejecido, curtido, no se corresponde con el de alguien de su edad, aunque por lo demás mantenga cierta armonía, siendo incluso hermoso. Ahora es otro ser, un perro de la guerra con el distintivo G813 tatuado en su brazo, apodado Darwin. Antes de eso no hay nada. Mira hacia los lados receloso, comprobando si alguno de sus compañeros de unidad se encuentra por las inmediaciones, pudiendo haberlo visto vomitar. Se recupera. Al tomar súbita conciencia del grupo que integra, este parece develarse como responsable del fuego solar y su abrasión. La vomitera le ha tomado completamente de improviso, en un instante de debilidad. Es un signo de debilidad. Continúa. Antes que nada tomar el fusil, del cual nunca se separa más de un par de metros. Es algo que siempre va con él, casi orgánico como se lo cuelga, toma del suelo una botella de plástico y succiona con avidez, estrujándola, su contenido de color vainilla, un diluido de proteína en polvo. Abandona la vista de la llanura, volviéndola hacia la aglomeración del área de descanso. Más allá del restaurante y de la contigua gasolinera seca, por los alrededores de un edificio de apartamentos y en este mismo, todo confundido en una única y deslumbrante superficie sin volúmenes y apenas rasgos, podía apreciarse el pulular de nigérrimas figuras espectrales, siniestras formas vagamente homínidas, cambiantes, cual emanaciones de humo en la intensidad de la luz. Se los adivina soldados, hombres militarizados, mismos uniformes, mismos equipos que quienes raptaran a aquel pobre chico con la intención de ejecutarlo en los aparcamientos. Se trata del mismo grupo, la misma fuerza militar, miembros desperdigados de sus tropas en descanso, los adscritos a las unidades dispensadas de partir en misión o maniobras aquella jornada, a una de las cuales pertenecía el joven.
Así aparecidos, habrían de resultar una paradoja impactante para alguien que hubiese vivido en el mundo de antes, conocedor de sus instituciones, sus guerras y viviese ahora en su ausencia, sustraídos de su elemento bélico, función única para la que cabría la existencia de los soldados, parecían discurrir sin norte, siguiendo inercias de choques, como caramboleados, figurantes que no van en realidad a ninguna parte, a lo largo de galerías de acceso a las habitaciones, tejados, quizá acaso alguno de ronda. A poca distancia de dicho edificio se extendía la única verdura que había en el lugar, una frondosa arbolada conífera. Bebía de un estanque de agua empantanada, a cubierto de su cerrada cúpula, bajo arcadas. El soldado dirigía hacia esa zona su mirada. Allí pudo entrever a más miembros de su unidad reunidos en reducidos grupos, inmersos en la densa, umbría atmósfera ambiental propiciada, domo violeta aplastado y aislado de todo lo demás, dispersos aquí y allá, en moles unitarias, nítidamente silueteadas, algunas como rocas asentadas al suelo o manadas de cocodrilos en su pantanoso hábitat. Formas vagas a las que casi solo se podía descubrir en movimiento, al deslizarse por la perpetua borrosidad visual de su hemisferio izquierdo, el ojo lesionado, encontaminado de la general. Tan quedas, reposadas, sin faz, poderosas, todo orgánicas corazas, como exoesqueletos de especies supervivientes de la prehistoria, se maravillaba, horrorizaba ante aquel asilo de la monstruosidad, que saliese alguna a la luz. En una clase semejante de especímenes parecían haberse metamorfoseado, cual si de un momento a otro, ambiguos y en medio del bullicio de sombras, fuesen a terminar por desplegar velas dorsales estructuradas de espinadas vértebras, develándose como dimetrodones. Solo Kevlar y armaduras, se repetía el soldado G-813. Era posible que algo, por mínimo que fuese, de aquella dureza, insensibilidad radicales en sus cuerpos, conductas, no fuese más que un mero aparentar, camuflaje de debilidad, algo tierno interior. Se preguntaba así, bajo las contundentes armaduras antibalísticas, ¿no construían además sus músculos como un refuerzo adicional a una blandura medular insalvable, sus fieros rostros cual férrea máscara tras la que ocultar su quiebra interior? Notaban los tensores de la suya propia distendidos, relajados en lejanía del cuerpo. Rotundamente no, aquellas bestias no tenían alma. Veía como al distanciamiento abierto entre él y las tropas, una mera separación física, se le añadía otro categórico y no dejaba de parpadear. Se daba cuenta de que estaba comenzando a perspectivizarlo todo, a verlo de modo más y más distanciado. Se encontraba en uno de esos insólitos momentos no programados, libres, en los que estaba solo en la introspección se desplegaba a sus anchas, quizá el más largo del que hubiese gozado desde su ingreso al cuerpo. Deslizó una mano sobre su cuerpo magro, rebozado en sales de sudor, ardía bajo el pleno sol. Recordó el esfuerzo que le costó ganarse un lugar entre las tropas, mantenerse en él, el bordeo continuo de la muerte. Dentro de aquel silencioso apartamiento comenzó a elevarse en su cabeza un murmullo. De este salían a flote, se alternaban y confundían inarticuladas emisiones que por su sonsonete estridente identificaba con las voces de mando. Eran como ecos de las mismas que nunca hubiesen dejado de resonar, sino solo necesitado de la quietud suficiente para volver a hacerse audibles. Gritos, órdenes, era algo que le sucedía a menudo, en instantes de relativa intimidad y quietud. Las reminiscencias seguían inacallables, estructurándose en formulaciones repetitivas, machaconas, ya como simples alaridos, ya como voces proyectadas a un pabellón y a otro de sus oídos. Aunque sin alcanzar a vocalizar palabra alguna, inteligible, nada más allá de puras entonaciones de órdenes, imperativos, amenazas. Al fin una, nítida sobre todas las demás: mataré. La primera palabra que entendió. Le siguieron otras, las iba cazando. Enterarás, inútil,
os, para marcar la marcha de generación del 1-2. También un no y frases enteras. Más arriba, derecha, camina o revienta, estás muerto. Darwin, escuchó de repente, en un grito, y miró hacia los lados diligente. Nadie cerca, habrían sido imaginaciones suyas. Pasó la punta de la lengua por las comisuras con llagas de la boca, irritándolas. Los miraba a los monstruosos soldados y los veía como por primera vez. Era capaz de sustraerse, de considerarlos como un conjunto ajeno a él, yendo de un lado a otro, alternando. La película de mugre que los recubría era como una acumulación de todo lo que habían hecho, mientras lo asaltaban imágenes inubicables, horrorosas. Solo pensaba que hay que ser hombre para poderse degradar a una porcinidad cualitativamente superior a la del cerdo, disponer del libre albedrío para introducirse voluntariamente a rastras en la hedionda pocilga y alcanzar así esa otra categoría de la absoluta abyección. Se giró para atrás y fue como si el tiempo transcurrido desde su captura hubiese volado a sus espaldas. No sentía haberlo vivido. Todas las jornadas que se suponía debían haberlo llevado hasta allí. Volvía a tener posesión de sí, retomando el pensamiento propio. Terrible cosa puesta en sus manos, no sabía qué hacer con ello. Podía volverse y mirar en retrospectiva. ¿De verdad pertenecía ese organismo? ¿Estaba con aquel grupo salvaje de hombres? Le parecía asombroso que así fuese. Un grupo humano actuando como si tuviese un cometido gigante como los que se cumplían en el mundo de antes. ¡Qué absurdo! Lo veía como por primera vez. Aquel cuerpo, reconociéndole cualidades. La borrosidad de su visión era como una bruma exhalada por el pantano. El embotamiento de la acción ininterrumpida y sin tregua durante tantas jornadas se disipaba y abría claros. Se trataba de una agrupación de hombres militarmente organizados, aquella que lo había secuestrado y obligado a enrolarse. Su cerebro confuso comenzaba a discernirlo como a través de agua sucia. Se lo decía, mas no alcanzaba a formarse una idea clara. Al soldado G-813 le llegaban chispazos, vislumbres, presentimientos. Al poco tiempo su cabeza comenzó a maquinar. Habían sido recogidos por todo lo que antes se comprendía como un país, rigurosamente seleccionados, supervivientes de entre los supervivientes. Aquellos tipos formaban parte de un cuerpo militar reconstituido. Así era. Pero, ¿qué clase de cuerpo? ¿Podría considerarse una guerrilla? No entendía demasiado de todo aquello, pese a la reciente instrucción. Un cuerpo cuantificado en varias centurias, 3 pelotones, todo un batallón. Desproporcionadas fuerzas para un territorio desolado, donde cualquier comunidad superviviente, por reducida que fuera, constituía un hallazgo insólito para circunscribirse a los límites del mundo conocido, donde el ser humano había sido reducido a lo accidental, la excepción infinitesimal de un porcentaje redondo de población cero, insignificante anomalía. Y el estruendo de las máquinas, los vehículos, las armas, una unidad mecanizada, sobremecanizada, en perpetua deriva exploratoria dentro de los límites del territorio. El sol calentaba duro el cráneo del soldado, pensando en todo ello, mientras volvía recurrente al campo de sus representaciones la visión dinámica de una ciega voluntad que, comportándose cual una ley natural, la gravitatoria, se ponía a reconstruir mágicamente a su paso redes de comunicaciones, edificios de instituciones, estructuras todas que en su día terminaran por propiciar el exterminio de la humanidad, como si quisiese restaurar algo especial de aquella civilización inhumana del capitalismo a puros impulsos, el apelotonamiento como por atracción magnética de obsoletos arsenales de guerra abandonados ante sus ojos, ensamblándose, reordenándose, erizados en torno a un mismo eje, en conformación de un organismo monstruoso, multiarticulado, semejante a un dragón mecánico, el cual se hallaba embarcado en una carrera de desarrollo insostenible y demandante de un suministro energético imposible de satisfacer. El brazo ejecutor de un sistema que, alcanzada la omega de la técnica, aniquiló a su propia especie. Helo aquí, recomponiendo su cuerpo a base de las partículas de ceniza en un nuevo resurgimiento para la definitiva aniquilación, como un oscuro fénix, pues no masacraban, esclavizaban, absorbían a cualquiera de los colectivos con que se topaban dentro del territorio.
¿Qué clase de hombres eran aquellos que sufrían la necesidad de hacerlo y con qué fin? El mito de los riadas negras, vampiros de la sangre negra, que circulase en su antigua comunidad demostrado como real. Y en gobierno de todos ellos aquel hombre Dios, cual un sol negro, el Azma, había mirado al astro por un instante y ahora parpadeaba para borrar su mancha de la retina. El objetivo prioritario de tal grupo era la búsqueda de reservas de carburante para su posterior drenado. Él mismo había partido en varias de las expediciones con esa finalidad. A veces le parecía como si en torno a ello orbitase todo lo demás, se articulasen los objetivos secundarios, tales como los ya citados, de rastreo y localización de colectivos humanos con vistas a su explotación y reclutamiento, cuando no su asesinato por puro recreo, el procurarse más y mejor armamento, alimentos, y no vomitarlos, como acababa de hacer. Podían haberle visto, un estómago delicado hacia alguien delicado y frágil y se lo tritura. Paró atención a la congestión de los músculos pectorales y braquiales, estresados por el ejercicio, los tendones doloridos, todavía le temblaba el pulso, trabajaba la musculatura en ese sentido, cual fortificación orgánica que defendiese a uno de la infiltración del agente patógeno exterior, ya no la peste, erradicada con la hecatombe, sino la poderosa necesidad del entorno, igual de hostil y parásito, de apoderársele completamente del mal sustantivo que desató el contagio. Más allá de uno mismo, no hay estructura alguna que te pueda proteger de la calamidad. Fuerza física, la verdadera armadura, la que prevenía de las heridas, de penetrar en el umbral de peligro hacia la degradación y el sacrificio a que quedaban destinados los inútiles, los que se demoraban en el restablecimiento de sus lesiones. Evocó las jaulas, a los castrados. Las extremidades le ardían, zumbaban y palpitaban, hinchándose como si la piel fuera a rajarse. Buen trabajo, intensivo, forzar hasta el límite, mas no sobrepasarlo. El riesgo de lesión, y era la lesión, el dolor y las heridas, aquello hacia lo que parecía empeñado en conducirle su líder de pelotón, Newell, el comandante Newell, haciéndoles atravesar bosques lluviosos, cruzar ríos, ir por pedregales, cargar con piedras sumadas al peso del equipo en ascensos al trote por pendientes de carretera, escarpadas laderas de monte, para simplemente vaciarlas a la bajada, cual Sísifos. En tales momentos el pensamiento dominante era: ¿me voy a romper hoy? Pues dichas marchas parecían tener la sola finalidad de crear un desprendimiento de rezagados para que sintieran en el culo el pinchazo de las llamas y el terror. Ocasionalmente, al último en cola se le disparaba. Había asistido a ello, había estado cerca de ser él, se vio obligado a tomar severas medidas para prevenirlo. Podía verlos, en retrospectiva, aquellos días al comienzo, de modo algo distanciado. Arrastraba todavía una fascitis plantar en el arco del pie izquierdo por aplastamiento del arco, una tendinitis en el Aquiles y dolores de rodilla del contrario. Darwin cargó con el resto de su equipo y comenzó a caminar dirección al umbrío estanque. Los primeros tiempos transcurrieron con él siendo arrastrado por la inercia de la acción común, tratando de sobrevivir sin motivo, en un mero, aunque extenuante, dejarse llevar, solo porque era lo que todos hacían. Marchas interminables en las que iba con la mandíbula caída, nublada la vista, manteniendo una tensión omnidireccional de los sentidos en cumplimiento de su deber, sin apenas margen de preguntarse por la hilera de esclavos armados en la que había caído, el hacia dónde lo conducía. Se le demandaba tanto a nivel físico y mental que no le quedaban fuerzas para pensar nada. Iba como sedado por opiáceos. De ahí su constante expresión de estulticia, ceguera animal, dando traspiés de continuo al marcar el paso, girando para el lado contrario. Y le convenía 1000 veces no pensar, le convenía. Por entonces vestía un uniforme, portaba un arma, pero no convencía. Estaba en el margen de peligro. Aquellos se volvían mero disfraz y juguete en su poder. Siempre desorientado, asombrado del medio envolvente, cualquiera que fuese, temeroso de la corporeización de la pesadilla. Trataba de centrarse, mantener enfocada su atención. Por su vida.
pero siempre terminaba por ganarle algo de esa naturaleza suya tendente a dispersarse, abandonando su objeto cual pájaros en desbandada la copa de un árbol, en posición de firmes dentro de su pelotón, alzada la barbilla, atraído por el cielo azul radiante, en un esfuerzo por hacerse solo sentidos para su función, expectación al mandato, abiertos en una máxima atención a la voz de su amo, como todos los demás. No pasó mucho tiempo hasta que su existencia se vio reducida a una dinámica muy específica. El férreo cumplimiento, cada vez más perfecto, de órdenes de mando, interiorización de la disciplina y la asimilación de códigos o principios marciales, reglas, preceptos, como se hiciesen los desaparecidos ejércitos modernos. Un circular atado en corto, constreñido entre los límites prefijados de un circuito impuesto, evitando el voltaje corrector de la desviación. Aunque esto último apenas estaba en su mano, ya que las crueles represalias solían caer a uno encima con la arbitrariedad del relámpago, las más de las veces inmotivadas, imposibles de comprender. A menudo su lógica se encontraba obligada a decidir entre mandatos contradictorios, procedentes de distintos mandos o aún de uno solo, resolver entre disyuntivas que se presentaban sin salida posible y concluían con él bajo el látigo, literalmente el látigo. Debemos aquí hacer un inciso para andar en las impresiones que el soldado guardaba de tal aparato, pues se le presentaba de distintas formas, llegando a constituir para él una obsesión. Por supuesto que había otros instrumentos para infligir castigos, algunos mucho peores, horrorosos y definitivos, como los cordones de castración y otro del que nos ocuparemos más adelante. Pero este era por excelencia el fetiche del comandante de su pelotón, y con el cual más entraba en contacto. Su fatal hallazgo se había producido en los antiguos dominios de un latifundista, más concretamente en el establo para caballos, expuesto bajo el rótulo de Jerjes I, flagelación del Helesponto. Los nervios a flor se le crispaban de solo imaginarlo, su sonido al deslizarse, soliendo traicionarle, a veces mandándolo debajo. A la luz trémula del farol, el látigo mostraba un aspecto arcaico, volumen grueso, con pinta de raíz de árbol. Tras el arranque de una punta finísima, engordaba gradualmente hacia el otro extremo, al que tardaba mucho en llegar, pues poseía un largo intestinal, se amontonaba en conformación de numerosos anillos, en reposo y desparramado, en trazo de un sinnúmero de pliegues con aspecto de ochos, mediante idas y venidas liosas, como venas repugnantes, copadoras de grandes extensiones de suelo a las botas de su portador. En aquellos recuerdos se mantenía como un objeto inerte, pero en otros aquella extremidad se hacía algo de por sí vivo, en movimiento y evolución. Las peladas colas de las ratas que roían su saco de dormir de campaña por las noches se lo recordaban. A veces se lo entreveía de modo parcial en la noche, por los márgenes de las formaciones, a través de los intersticios de soldados, por el rabillo del ojo y la periferia del foco visual, tentaculeando de modo aleatorio, ostentador del complejo articular del orgánico, anunciando la presencia del que lo llevaba, al desfilar pasando revista. Ante el presentimiento de su mera entrada en escena se ponía a temblar. En los primeros tiempos se lo comió bastante, pero era mucho más que eso. Un brote de un inframundo aberrante tratando de infiltrarse, cosquilleando con la idea de la posibilidad de caer en la locura, sucumbir por completo a las fuerzas de lo irracional. No lo miraba directamente, jamás, como a ningún mando, pero lo adivinaba. Parecía dotado de propia animación, ser automotriz, con la independencia maravillosa del cuerpo de los mutilados rabos de lagartija que veía agitarse sobre las piedras de los corrales secos de niño. El desenvolvimiento de un tentáculo de octópodo en su acuático medio, en el puerto de ductilidad tal que semejan autogenerarse en elongación, cual saliendo de sí mismos, encogiéndose o afilándose. Pero aquí terminaba la analogía con lo biológico y comenzaba otra con lo robótico, aunque jamás existió símil dentro de tal ciencia, pues no fue nunca alcanzado tal grado de sensibilidad prensil en sus prototipos. En efecto, poseía la extremidad un acabado tal que hacía pensar en lo mecánico, como facturado mediante el ensamblaje de paralelas ondas flexoras metálicas, dispuestas en retahíla según una ingeniería de precisión.
Mientras duraba la inspección exhaustiva de los pelotones, el látigo se retorcía, enrevesándose de modo conclusivo antes de restallar, o surgía de la nada, disparado desde la tiniebla, saltando certeramente al cuello del soldado escogido, haciéndolo presa de él, para sacarlo de su puesto en filas con fuerte sacudida, a rastras. Entonces se sentía su dureza, su fuego a pesar de la coraza del equipo. Más allá de este, al flagelar, se amoldaba de tal modo constrictor a las protuberancias óseas de la espalda que, con cada descarga, sentíase fusionarse con ellas, incandescente, cual si quedase allí soldado por la violencia del impacto y al arrancarse se fuera a llevar consigo vértebras. Tan grande era su daño, podía llegar a matar a un hombre y lo había demostrado. El látigo era tan sustantivo que en ocasiones se lo pensaba antes que a su dueño, o de modo consustancial, de tal modo era inherente al individuo que lo blandía. Pero, ¿quién era ese hombre? Se trataba del comandante del pelotón Gamma, su pelotón, a quien estaba reservada en exclusiva la administración del látigo. No podía pensárselos como elementos separados. Jamás le había dirigido una mirada directa que recordase, se ha dicho, pero en su mente poseía formada imagen, hecha de retazos, la cual nunca había dejado de mutar y mutar, aunque quizá una vez lo viese tal cual era, desde el suelo y muy de cerca, tras ser azotado, al volvérselo a enrollar a la cintura el comandante, la complejidad e intrincamiento de su trenzado. Pero volvía el movimiento, la contorsión, cual escamas de serpiente, como en un delirio tóxico. Unas veces semejaba ser blandido, es decir, entendiéndose una separación de partes, látigo y brazo, mas otras era como una prolongación del mismo. El látigo tentacular constituía una unidad con su brazo. En ocasiones, esto llegaba tan lejos que el órgano se comportaba cual un parásito sobrealimentado que había dejado seco a su hospedador, llegándolo a suplantar y tomando el mando. No dejaba de traerle a la memoria la réplica de un aguafuerte que había visto de niño. Esta ilustraba cierto pasaje de una crónica de los horrores sociales que provocó el surgimiento del capitalismo en Gran Bretaña con la revolución industrial, en la que capataces de mina ingleses azotaban a mujeres y niñas esclavizadas hasta hacerlas reventar, las cuales trabajaban allí porque sus cuerpos menudos eran los únicos que podían colarse por las claustrofóbicas e inaccesibles galerías del submundo del carbón. Eran grabados planos, bidimensionales. El capataz, oscuro y apenas esbozado, aguardando en una más desahogada de acceso previa, salía con un tamaño desproporcionado, chorreando el látigo, y tenía algo de reptilesco, de cola de saurio, algo paradójico, pues no se comprendía si ello le venía del látigo o el látigo era dotado de tal cualidad por una oscura transmisión, de retrogradación o una forma de vida más básica en todo caso, animal, indistintamente del comandante Newell. La impresión del grabado había sido contaminada por la del comandante. Para destacar por dicha caracterización en una manada de bestias semejante, se debía alcanzar la escala de lo monstruoso. Diríase, quizá, su comandante tuviera el cráneo un tanto chafado, con amago de morro saliente, como para dar albergue a un protoencéfalo especial procedente de un punto pretérito de la evolución del hombre, tal como predicaba la idea aborrecible de sus olvidadas clases de biología, contradiciendo las de religión, y que éste tendiese una gravitación hacia lo bajo, un deslizarse, reptar, de vuelta a la tierra elemental, con abandono de la bípeda elevación a lo celeste en favor del mundo material de los fines y los medios, reino de Satán. Era curioso que su segundo, Rommel, líder, además de la unidad antifugas y represión en retaguardia, compartiese en cierto grado esta cualidad, como también otros miembros de su pelotón. Comandante Newell, aquel a quien solo podía referirse uno como comandante o comandante Gamma, por liderar dicho pelotón, pero en su mente siempre fue el hombre látigo, castigador, ese alguien reptil, crótalo. No lo llamaba así para sus adentros, su forma más acabada, un crótalo diamantino, portador del dolor. Y se lo traía, por Dios si lo hacía, agudo sufrimiento convertido en el pan nuestro de cada día. Tal era así, que cuando caía en la cuenta de que no lo estaba experimentando, o por lo menos no con la intensidad habitual, lo alcanzaba indirectamente, mediante un albor de padecerse, su idea, recuerdo y prospectiva, cerniéndose sobre todo aquello que lo ocupara en dicho momento.
El sol verde y amargo de entonces era el de ahora, vómito en su boca. Era curioso cómo las cosas se conjugaban para cristalizar en una vivencia en concreto y darle un sabor particular. Fingía en tales ocasiones desempeñar su tarea con intenso pesar, mayor que el que sentía realmente, en medio de un relativo relajamiento del dolor, y al percatarse súbitamente de que podía ser observado, lo exageraba. No fuera que en la cabeza de alguien pudiese caber la idea de que no estaba sufriendo lo suficiente, que las maniobras no lo estaban destrozando bastante, pudiendo dar más, ser más explotado. Volvía otra vez a los roles pueriles adoptados en la paliza masiva de su iniciación, en la catedral, donde creyese ingenuamente poder apelar a la conmiseración de sus semejantes, aunque sofisticándolos. En algún momento llegó a ocurrírsele si no sería mejor simular a su vez un gran esfuerzo por ocultar ese sufrimiento fingido, es decir, en un fingimiento del fingimiento, y cumplir así con el sufrimiento insufrido, no manifestado, que creía sus mandos esperaban de cada acción, soldado, aparentar contener el sufrimiento de cara a ellos, de cara a todos. Por si a alguien se le ocurría que se le podían apretar aún más las tuercas. Así ponía unas muecas como escapadas, acompañadas de gemidos que hacían lo mismo, temblores de sobreesfuerzo reprimidos, cara de circunstancias. Le costaban tan poco, porque le eran espontáneas, dimanaban de su ser con plena naturalidad. Solo tenía que dejar abierto el pozo, que fluyese, y era que, definitivamente no se trataba de ningún fingimiento. Otra vez, como él cándidamente pensara, solo creía que lo era, que lo afectaba por temor, y quizá lo hacía de algún modo, dicho dolor, sufrimiento. ¿Seguiría ocupándolo sorprendentemente aun cuando se propusiese dejarlo de fingir? El látigo de Crótalo estallaría en su espalda en tal momento, probándole que no había nada más vívido y real. Y es que había llegado a serle tan familiar el dolor que alcanzaba a prefigurarlo fuera de él en irradiaciones de luz y calor, como alucinándolo, podía verlo destellar por el rabillo del ojo con cada ejercicio, a cada formación, sucediendo a voces de mando en las maniobras. Se le presentaba sobre todo en los tiempos nocturnos. Era entonces cuando, desde el pelotón, lo visionaba radiando en el umbral, construido como un ente personificado, anticipándolo, vestido con colores de úlcera y de sangre, de lesión, en suspenso, esperando el mínimo error para abalanzársele y poseerlo con la inmediatez de un chispazo, un fuego blanco. Desde un principio, su espíritu había mostrado cierta predilección por el elemento eléctrico para metaforizar el dolor del castigo, y no sabía por qué era. Tomaba la electricidad en un amplio abanico de formas. Por ejemplo, una corriente que le subía por la columna vertebral hasta el bulbo raquídeo, a modo de pararrayos, y que lo fundía. O marañas de cables de alta tensión o vallas electrificadas. Descarga correctora, correctivo eléctrico, para mayor tortura de sus nervios y dejándolo en ocasiones temblando. Con el simple pronunciar interior de la palabra rampa experimentaba una vaga sensación de náusea en las fosas nasales, que le dejaba en la boca un regusto extraño, metálico, hasta que cierta vez aquellas representaciones llegaron a trascender los límites de la mera figuración sinestésica, y las visiones y pesadillas premonitorias relacionadas con este fenómeno se realizaron, al tocar suelo y concretarse en un objeto material en particular. Esto había ido preparándose paulatinamente, desde el inicio de las habladurías en torno al oscuro artefacto que había comenzado a blandir el Adma, líder supremo de la fuerza militar, cuyas apariciones eran insólitas y repentinas. Fue la primera vez que pudo captar en persona tal aparato. Se trataba de un arma extraña, larga como un rifle de gran calibre, modificada, de la que destacaban dos largos electrodos. La vio una sola vez, despidiendo un desbocado arco voltaico. Jornadas después, no este arma, pero sí otras de la misma clase, hicieron su aparición multiplicada en manos de las falanges de los comandantes, incluido Crótalo, quienes comenzaron a implementarlas. Solía conocérselas como armas de electrochoque, stun guns, táseres, porras y pistolas de corriente.
Desde entonces ocurría a menudo que, tras jornadas extenuantes que habían dejado a todo el mundo sin sentido, irrumpiesen aquellos en los dormitorios cual vendavales, a media madrugada y equipados con tales armas, entre lances de cubos de agua, aplicando descargas a diestro y siniestro sobre los cuerpos mojados, para posteriormente sacarlos a formar desnudos en la gelidez invernal. En cuanto a lo que a Darwin se refería, esto llegó a suponer un suplicio nervioso que se sufría casi más, diría, durante el tiempo de expectativa que al acaecer, sobre todo las noches que seguían a uno de estos episodios. Al igual que muchos otros de sus compañeros de pelotón, el soldado despertaba súbitamente por las noches, gimiendo o gritando por algún mal sueño que aventurase el ataque, protagonizado por una tormenta, un seísmo que lo tiraba del camastro, recibiendo como respuesta los rabiosos improperios y juramentos de muerte de sus camaradas. Con ello, cada despertar se había convertido en el rebrote de una nueva rosa pesadillesca en el corazón de otra que la contenía, de núcleo continuamente indesentrañable. No creía posible que aquello cambiase, que aquel tiempo alguna vez pasase. Acostumbrarse, no se acostumbró, pero lo hizo. Aunque fuera a verse de pronto en medio de ellas, o entre ellas, como ahora, las actividades marciales terminaron por percibirse a la larga en constitución de algún tipo de regularidad. Ejercicio físico, instrucción con castigo, marcha, ejercicio físico con castigo, instrucción, maniobra, castigo. Saturaban su mente a todas horas y agotaban por lo general hasta sus últimas reservas de energía, manteniéndolo en un estado continuo de ansiedad y tensión, no dejándole el cabo de la jornada ni tiempo ni fuerzas suficientes para iniciar reflexión alguna, siquiera la más automática, residual. A ello se añadía la memorización de reglas y preceptos, modos de intervención según el caso. En la formación y recuento final nocturnos les hacían repetir al unísono una y otra vez la inviolable tabla de preceptos. Unas veces se encontraba aceptando tales circunstancias como una especie de alto precio a pagar por su sobrevivencia. Otras se aferraba a ellas como una tabla de salvación que le impedía darle vueltas a la cabeza. Era su única ocupación, su función en la vida. Y lo buscaba, lo ansiaba, incluso lo potenciaba. Ejercicios, marchas, maniobras. Y entre medias, tácticas de combate, cuerpo a cuerpo, roles de equipo de asalto, alfas de supervivencia. Toda acción que mantuviera su mente ocupada, lo extenuase física y mentalmente. En muy poco se consumó en su alma el precepto de "el pasado está muerto". El lavado de cerebro fue extirpando todo pretérito orgánico con sus sosas y virtiéndolo por el sumidero a las espaldas. Había llegado el punto de verse incapaz de pensar, de rememorar ni queriendo, completamente impedido para evocar nada que no perteneciese al presente más inmediato, subyugado por una hormigueante sensación de sedación lobotómica o lesión cerebral de la que resultase la estulticia. Esto concordaba con su asimilación dentro del organismo militar, fuera esta lo que fuese. Terminó por sincronizarse con la masa de autómatas, configurado con su misma programación. El cielo abrasador prevalecía en el área de descanso, haciendo más negro el asfalto. Darwin había avanzado bastante poco con su paso. Le quedaba todavía un resabio de acidez biliar en la boca, muy amargo, escozor de garganta. El sol y la conciencia de lo orgánico hacían una mezcla explosiva. Volvía a encontrarse relamiéndose los bultitos de las comisuras de los labios en irritación de las llagas, la mirada lanzada hacia la manada de bestias. Pensaba en las fisuras de su propia fortaleza, las que su debilidad había terminado encontrando para dar salida a su carga de pena y quedar expuesta al olfato de todos. Su repugnancia hacia la carne y todo lo relacionado con ella constituía para él una de estas fisuras, una que lo superaba. Desde que ingresara en la extraña fuerza militar no podía comerla, no podía olerla, no podía verla. Podía, lo hacía, pero ¿a qué precio? Su sencillo pensamiento le despertaba náuseas. Al gustarla, varias veces su organismo había reaccionado expulsándola. Carísimo escrúpulo tratándose del alimento básico de todas las comidas, de consumo obligatorio.
algo tan demandado a su vez por la sangre para la regeneración muscular por el fuerte desgaste diario. El médico le había dejado muy clara la gran necesidad proteica de los soldados, aun cuando éste le dispensaba a menudo suplementos de suero en polvo, lo acompañaba con la advertencia de que no podían convertirse en un sustitutivo. Las proteínas de la carne poseían un alto valor biológico no presente en nada más, algo esencial para el organismo de los carnívoros. En cuanto podía, recolectaba especias fuertes para matar el sabor. Otra alternativa de su rechazo hacia la carne lo había encontrado en la cocina de campaña. Acordaba con los turnados en la preparación del rancho la reserva de trozos muy hechos, bodrios casi carbonizados, aunque esto terminó por parecerle trivial, no sabía si peor. La comía con la nariz taponada de algodón, a la sazón de cantidad de enmascaradores, masticándola solo lo requerido para poder engullir, como un perro. Lo intentaba por todos los medios. A veces llegaba a masticarla bastante, seguía masticándola con intrepidez como si nada y, con la mente en blanco, de golpe, iba toda para afuera, al establecerse de modo fortuito una especie de contacto de ideas. La mayoría de las veces lo hacía sin previo aviso, ni siquiera una náusea o arcada seca. Esto lo dejaba en evidencia, como un estómago delicado, aparte de lo mucho que irritaba a los bárbaros comensales, quienes le lanzaban miradas feroces o lo expulsaban de la mesa a patadas. Aprovechaba también para el trueque clandestino con alimentos no cárnicos de los saqueos. Así lograba conectar días hacia adelante, una baldosa donde apoyar el pie surgida del vacío en el último momento. Lo principal era no devolver y consiguió hacerlo cada vez menos en horas de comida, pero pasaba a otros momentos. Lo extraño era que a menudo ocurría ya sin que lo reconociese como motivado por la idea de la carne, lo animal, por lo cual, algunas veces, como en aquel preciso momento, podía aducir el sobreesfuerzo, aunque otras no encontraba razón alguna. Se pasó la lengua por los dientes. Mostraban el tono ligeramente verdoso del esmalte atacado por la corrosión de los continuos vómitos, el borde en sierra. No vomitar, contener cualquier pérdida a la vista de los otros, ocultamiento constante de ese miedo por mostrar la propia vulnerabilidad, los puntos débiles. Distendió ambos bíceps, volviendo tras ello a ceñir el fusil contra su congestionado pecho. Se complació de su fortaleza física. Su equipo, armamento, había terminado muy fatigado el día anterior, y aún así seguía sobreejercitándose de un modo insano, seguramente en detrimento de su ya machacado organismo, llenando tiempos muertos donde no se lo obligaba, de oro para la recuperación. Y era que en tales lapsos acostumbraba a aislarse, como repulsa la cínica camaradería con la que se recreaban las bestias, para evadirse por poco que fuera de la sordidez y degradación y límites con los que actuaba aquel tumulto ocioso en los descansos, que lo asombraba y aturdía de espanto en cuanto le prestaba la mínima atención. Todos los seres que habían vejado, mutilado, asesinado. Nuestro soldado buscaba entonces verdaderamente zambullirse en algo físico que le impidiese pensar, lo mantuviese ocupado, ofreciéndose las veces de voluntario sin pensarlo, deambulando hasta el agotamiento si la jornada no lo había hecho ya. Sus relaciones con las tropas no habían ido nunca más allá de lo estrictamente establecido por las ordenanzas, siempre al límite de ser tolerado. Quizá esta forma de proceder se consolidase con el tiempo, a los ojos de algunos, como un indicio de ostracismo orgulloso y desprecio inaceptables por parte de alguien que no era más que un gusano, lo cual actuaba como un agravante de la normal antipatía que ya desde el primer contacto a su llegada despertase en ciertos sectores y que jamás desapareció, como si en el fondo barruntasen que no era de los suyos, más por un antagonismo diríase instintivo, como en el choque biológico entre naturalezas por la intrusión de un espécimen albino. A veces llegaba a alzarlos en juras de odio, veladas o explícitas amenazas de muerte no motivadas por nada en concreto. Por suerte para él, esto se daba hasta el momento de manera aislada, ya que había podido salirse desde que ganase su primera pelea, y parecía que, sobre todo, quedara a la sombra de indiferencia de los más. Su integración fue ardua, en realidad nunca había llegado a producirse del todo.
Desde la sombra de un cobertizo volvió su vista a la solana, observando el azote de una flotación de anomalías, partículas translúcidas de dentro del ojo que se proyectaron sobre el azul desvaído del cielo, rojas, glóbulos sanguíneos con formas parásitas en un mundo para siempre acuoso, con cataratas. Descendían en reposo de la agitación ocular, como sedimento tras arremolinarse. Tenían el aspecto de células aumentadas por microscopio, siempre las mismas formas. Una de ellas, muy gruesa, era vista como un escorpión acéfalo que disponía en el lugar de la cabeza la vorágine de un agujero negro. El escorpión, agujero negro. Un potente destello hizo que su mirada se dirigiese a la esquina este de la azotea del edificio de apartamentos, y todas las partículas que fueron disparadas para allá entornó el ojo malo, lagrimeante, del que había perdido buena parte de la visión, buscando aguzarla. Solo podía tratarse de una mirilla telescópica al enfocarlo directamente. Mirilla, destellante, el francotirador de turno con su fusil sobre bípode apuntándole, el perímetro asegurado, las precauciones antifugas. A veces simplemente se divertían apuntando a uno con el láser. Sentía la presión, querría que la sintiera. Dio por hecho que así ocurría, aunque no las tenía todas consigo. Tampoco podía decirse con seguridad que allí hubiese nadie. Fingió, sin embargo, percatarse de su presencia en ocultamiento del defecto de su visión, otra fisura sumada a su fortaleza, y se enderezó sobre sus pies adoptando una actitud brutal, osada. En efecto, había alguien, una gran mole. Lo reconoció por su silueta selvática, nada menos que Algas, el más destacado tirador de larga distancia. Pero esto no amedrentó a nuestro soldado, el cual sacó pecho, como ofreciéndolo de blanco. Acto seguido desvió la atención hacia su fusil, simulando desentenderse por completo. Remató escupiendo al suelo. Se arrepintió de esto último, puede que fuera tomado como un desafío, pero ya no había vuelta atrás. Hora de formar, dictada por aquellos empeñados en recuperar el sistema organizativo de tiempo, a la tropa de la cual formaba parte. Partió hacia ellos. A medida que se acercaba, todos los pensamientos que lo individualizaban iban diluyéndose hasta que ya no fueron nada, casi nada. Se internó en la sorprendente frondosidad del estanque, una bestia más, cercano al desaparecer en el nirvana de la inercia robótica. Solo una última nota discordante aún en este nuevo estado de cosas, algo súbitamente recordado que venía arrastrando desde lejos y en lo que tampoco había tenido ocasión de pensar, aunque se trataba de una nimiedad. Había noches en las que, develándose al amparo de las tinieblas de su camastro, sentía con perplejidad correrle abundantemente por las sienes lágrimas inmotivadas. Mas, ¿qué otra causa podría atribuírseles que no fuera la lesión que padecía?